Hola, mi querido aspirante a crononauta. Hoy estamos en el día 192 de tu cronomeditaciones el Yux I-10. Hemos llegado a un día de la sabiduría. Así que vamos a leer primero el mandato. Me imagino que ya lo habrás hecho a la mañana, pero en este caso se lo vamos a pedir a Guisa. ¿Ok? A la una, a las dos, a las tres. Y 10. Yo soy diseño, con la ciencia de la vida, perfecciono con el fin de influenciar produciendo la sabiduría. Sello el proceso del libre albedrío con el tono planetario de la manifestación. Me guía el poder del fuego universal. Yo soy diseño. Bueno, tono 4, tono 10, siempre son del rayo violeta. El rayo violeta es de la naturaleza física, es el arte que hace que la experiencia de la chispa vital realizando la factorización de energía de tu cuerpo físico se, se establezca en sí misma la función de ser la naturaleza de tu cuerpo. Al diseñar el rayo violeta, a diferencia de las otras 7 artes que componen la factorización de energía de tu chispa, el arte diseño le da forma a tu cuerpo, le da forma en relación a lo que ya hay diseñado anteriormente y en función al diseño que se espera que adquiera tu cuerpo en relación a eso. Si tenemos que pensar cuál es el diseño precedente, es el diseño que tuvo el holograma cósmico en el holograma anterior. Siempre estamos viviendo un holograma, es decir, un instante presente. Un aquí ahora es lo mismo que decir un holograma cósmico. El holograma, como una fotografía, es una imagen quieta, pero es una imagen tridimensional, mientras que la fotografía es bidimensional. Y en este caso, la naturaleza física del rayo violeta no se está diseñando en función del diseño precedente que hubo, o sea, del holograma anterior. Entonces, lo que fuimos, la chispa ya lo sabe, y en función de eso, desarrolla su factorización de energía creando el nuevo holograma. A su vez, al crear a ese nuevo holograma, desarrolla las sensaciones físicas de nuestra existencia siendo la forma que somos como cuerpo y como entorno físico a uno mismo. Entonces, el día de hoy, por ser amarillo, el mandato nos dice: yo soy diseño amarillo con rayos violeta. Y de esa manera es un simple recordatorio del día de hoy. Leyendo esos 2 versos ya tenemos una buena idea de todo el resto del mandato. Yo soy diseño nos está diciendo o que puede ser o el tono 4 o el tono 10. Nos está explicando la función que está cumpliendo el rayo de la chispa vital al integrarse en esa arte en vez de alguna de las otras. Nos está explicando cuáles son los colores del sello y también el color del rayo para que no haya ninguna duda. Y en este caso, al ser un rayo amarillo, sabemos que puede ser o la letra O, o la L, o la I, o la E, o la Z. Sello 4, 8, 12, 16, 20. Y como estamos en un día de la vida, estamos iniciando un PAX,
de 4 tiempos, de 4 unidades de tiempo, de 4 yux. El primer yux es de la vida, el segundo va a ser de los sentidos, el tercero va a ser de la mente y el cuarto va a ser del tiempo. Entonces estamos en tono 10, 11, 12, 13. Con 13 cerramos este pax y a su vez concretamos la onda. En este caso, la que tenemos indicada acá abajito, la onda del sueño, de la letra K. Eso quiere decir que hace 9 días atrás, cuando empezamos la onda, se estableció un propósito que estaba relacionado con la letra K. La letra K, su finalidad es para soñar. Y lo hace siendo una esencia específica. La esencia energética que se establece en la unidad de tiempo de la letra K, en un yux de la letra K, del sello K, siempre va a ser la intuición, ya que la intuición le da al ser la posibilidad y la capacidad de poder soñar sobre cualquier cosa que la abundancia de la letra K, que es el poder de la letra K, le otorga a la intuición para soñar. Entonces, al ser el día del tono 10, con la letra I, hoy se manifiesta ese sueño, ese propósito que se estableció y se fue cultivando día tras día hasta llegar al día de la manifestación del propósito. Entonces, si la onda acá es para soñar, obviamente el propósito que se va a establecer seguramente va a ser algo que está relacionado con el sueño, que está relacionado con la acción de soñar. Entonces, imaginémonos que lo que se estableció fue un sueño. Bueno, el día de hoy se manifiesta ese sueño y se manifiesta en la realidad de tu vida, ya que la manifestación siempre va a ser de la vida, siempre va a ser del acontecimiento energético que estás experimentando en amortiguación de energía con la realidad sensorial que estás creando. Lo creas porque sos la chispa vital, por sobre todo lo que vos crees que sos. La chispa vital crea tu cuerpo y en tu cuerpo se crea tu persona. Por consecuencia, vos sos una creación de tu propio cuerpo. Tu alma es una creación de tu cuerpo, ya que está almacenada dentro de tu cuerpo. Tu cuerpo es el recipiente que le da la contención a un software de pura energía, que es eco, radio, sónico, térmico, plasmático, lumínico, para desarrollarse como la vida dentro tuyo y como la vida exteriormente a vos mismo. Todo lo que vos sentís es lo que llamamos el mundo exterior, aunque en realidad ya a esta altura de la cronomeditación sabes perfectamente que ese mundo exterior no existe, sino que lo estás creando sensorialmente en vos mismo. Entonces, esto también es para explicar un poquito más la vida, para que no haya ninguna confusión en que la vida es este acto mágico que se está produciendo en cada instante presente, donde la chispa vital adquiere la conciencia de ser vos mismo, habitando dentro de ese cuerpo y experimentando las sensaciones de tu cuerpo, o sea, el mundo que tenés alrededor. Perfecciono con el fin de influenciar. Bueno, así es el día de hoy. Por ahí comienza, como pasó conmigo, un poco trabado el habla. Estoy con tos todavía. Y a medida que te vayas manifestando, te vas dando cuenta de cómo estás manifestándote y entonces lo perfeccionas. Perfeccionar. Yo perfecciono durante el día de hoy con el fin de influenciar. ¿Y cómo se influencia? De miles de millones de maneras, a veces solo con la presencia, a veces comunicando, a veces simplemente observando lo que está pasando en la vida,
uno es parte de esa, aunque uno esté como una estatua parado en una peatonal, uno sigue siendo partícipe de la vida. Por lo tanto, las maneras de influenciar son muchas. Puedo influenciar escribiendo un libro y dándoselo a la gente, vendiéndolo o regalándolo. Es una manera también de influenciar. Puedo influenciar creando una página web, un blog, un video, una publicación. Puedo publicarlo siendo yo mismo, o siendo un personaje, o siendo un títere. Las maneras de influenciar son muchísimas. En sí es una acción que vas a desarrollar para poder llegar a otros y darles aquello que querés dar. Y eso que vas a dar básicamente está relacionado con la sabiduría, que es la esencia de la letra I. Entonces el mandato continúa y me dice produciendo la sabiduría. Entonces, para poder influenciar, siempre va a ser produciendo la sabiduría. Y si quiero perfeccionar con el fin de influenciar, siempre va a ser produciendo la sabiduría. O sea que lo que voy manifestando es una producción de mi propia experiencia de ser el ser. Por lo tanto, en esta experiencia lo que estoy haciendo es una producción. Estoy produciendo datos. De por sí, como chispa vital, muy rápidamente lo hago dentro de mi cuerpo. En cada permutación que estoy creando de mí misma para hacer cada partícula subatómica de mi cuerpo, estoy produciéndome. Soy energía viva. Estoy produciéndome como energía para poder ser toda la energía de mi cuerpo. Y de esa manera poder manifestarme. Y entonces se da lo que está sucediendo el día de hoy. Se da I10. Sello el proceso del libre albedrío con el tono planetario de la manifestación. Bueno, el libre albedrío obviamente es el poder que tiene la letra I, el sello número 12, al momento de desarrollarse su acción. Si su acción es para influenciar, lo que va a otorgar va a ser el libre albedrío. Voy a tener el libre albedrío de poder influenciar de la manera en que quiero influenciar, y a su vez, si esa manera en que voy a influenciar es la correcta, voy a desarrollar en la otra persona el libre albedrío de aceptar esa influencia o no. Básicamente, de esa manera es como se completa la relación de los atributos del sello. Su acción, su poder y su esencia se relacionan entre sí, creando un triángulo de reciprocidad, donde la acción de influenciar relacionada con la esencia de la sabiduría y su poder, que es el libre albedrío, se relacionan entre sí. El libre albedrío es gracias a que hay sabiduría para poder influenciar. Influenciar es posible porque hay libre albedrío de la sabiduría que nutre al libre albedrío para poder influenciar. Incluso lo que voy a influenciar con el libre albedrío va a permitir que se genere la sabiduría. O viceversa, cuando esto me es comunicado desde el afuera, cuando lo de afuera está operando con I10. Y ese es el caso del día de hoy. Cuando estudiamos en cronocracia, mediante la cronomeditación, el yux de cada día, siempre es importante enfatizar que lo que estamos experimentando es cómo se integra en nosotros la energía que estamos creando del mundo. El mundo es una creación, como te comenté, creada sensorialmente en nosotros, mediante las sensaciones electromagnéticas que sostenemos en nuestra factorización de energía de la chispa vital. Entonces, nuestra psiquis desarrolla una conciencia de lo colectivo, una inteligencia de lo colectivo, un ser que habita en nosotros
pero que no es encargado del cuerpo físico, sino se encarga de todo lo que hay alrededor nuestro. Se encarga de mantener en nosotros una sincronicidad de navegación del tiempo de todas las cosas que tenemos alrededor, para que esas cosas no choquen entre sí y no se hagan daños, y mucho menos con nosotros. A esa entidad le vamos a llamar Dios. Y Dios está dentro tuyo orquestando y operando el afuera tuyo, a tal punto que se integra en todas las cosas que hay, y a primer sensación energética de todo lo que tenés alrededor tuyo, siempre estás relacionándote con Dios. Y Dios ejecuta la energía de todo lo que hay alrededor en función del Diux del día, mientras que tu interior, tu cuerpo físico, siempre va a ser desarrollado por el Diux de tu nacimiento. Entonces, de esta manera, de estos dos desarrollos energéticos que está produciendo la chispa vital, uno es físico y el otro es pránico. O sea, uno es jánico y el otro es pránico. El jánico es la energía de tu cuerpo físico y el pránico es la energía sutil que sentís de la vida, de las cosas que tenés alrededor, que en realidad no existen como existís vos en tu línea de tiempo, porque son cosas que existieron previamente o están por existir. Después, la magia de la factorización de energía de la chispa vital hace que todo esto suceda simultáneamente, con la magia de la simultaneidad, y nos da la sensación de que todo está ocurriendo a la vez. De la misma manera que podrías tener una lectura de la energía de tu cuerpo y sentir que estás en todo tu cuerpo, que la chispa creando la partícula subatómica en este dedo y en este dedo y acá en la cabeza suceden a la vez, pero en realidad no suceden a la vez. Y ahí es donde te haces consciente del rayo, que la chispa hace un recorrido dentro de tu cuerpo, pero lo hace tan rápidamente que lo que terminas siendo es un rayo de vida, que toma conciencia de ser todo el cuerpo, de haber sido todas las sensaciones que el cuerpo sintió en un instante presente, y además de tener memoria de las sensaciones de los instantes anteriores. Y eso hace que esa chispa tenga también la conciencia de poder predecir cómo va a ser el próximo instante o los próximos momentos. Acuérdate que un instante es un holograma, es la detención de la vida, de lo que experimentás como vida lineal de tu cuerpo físico, en un holograma, en un instante presente, mientras que un momento es una sucesión de instantes presentes. Una secuencia de la vida es un momento. Entonces, si hoy estamos sellando el proceso del libre albedrío y necesitamos en algún momento ejecutar la quinta fuerza del Yux para poder completar este mandato, esta programación, vamos a tener que recurrir al oráculo. Y en el oráculo lo tenemos a Z10 iluminándonos en su manifestación de vida. Diez siempre es de la vida y Z es para iluminar. Por lo tanto, me guía el poder del fuego universal, porque el fuego universal es el poder de la letra Z. Así como su acción es para iluminar y su esencia es la vida. Así que hoy es un día de mucha vida, sobre todo siendo guiados por la letra Z o el sello 20. Bueno, mi amigo, esto es todo por hoy. Nos vemos mañana. Lee cuantas veces necesites el mandato. Seguí estudiando todos los días los atributos de los sellos y los tonos. Eso es lo más importante de esta cronomeditación. Que al final de la cronomeditación venga alguien y te diga cuál es la esencia de la letra J y ya lo sepas. Y de la letra Q y de la R y el poder de la Z y el poder de la A. Y cuál es la acción del tono 1 y del 12 y el 10 y el 6, etc. Eso es
muy importante. Eso tiene que funcionar como una relojería conscientemente en vos. Funciona como una relojería desde el día en que naciste, pero estás aprendiendo el mecanismo del funcionamiento cíclico de esa relojería, de la creación de tu energía, de tu existencia en este mundo y del mundo dentro de vos mismo. Hasta mañana.